Licenciado Carlos Atilano Peña, candidato al gobierno del estado de Baja California por el partido de Baja California. Candidato, ¿cuáles son las propuestas enfocadas a los nuevos votantes, a la nueva generación de votantes, a los nuevos tijuanenses con capacidad de voto? Me refiero a este rango entre 18 y 20, 30 años más o menos. ¿Cuáles son estas propuestas que usted tiene para ellos a nivel Baja California? Fíjate que el rango que comentas es muy importante porque son más del 31% del listado nominal, o sea, los jóvenes pueden incidir en determinar una elección y eso es muy importante. Y bueno, nosotros no establecemos lo que dicen tradicionalmente los políticos, ¿no? Que los jóvenes son el futuro de México. Para mí los jóvenes son el presente, merecen políticas públicas especiales para ellos. Nosotros somos quien mejor entiende a la juventud. Nosotros vamos a ser el gobernador del deporte, del arte, de la cultura, temas muy sensibles para los jóvenes. Vamos a ser el gobernador que garantice espacios educativos para los jóvenes. Vamos a hacer una inversión en obra pública extraordinaria en materia de centros escolares para que ningún joven en la preparatoria se quede sin espacio. Yo he visto que en la preparatoria se hace un embudo y muchos son obligados a irse a escuelas privadas. Entonces el Estado tiene que garantizar la educación media superior y con Carlos Atilano se va a lograr este tema tan importante y pues alejar a los jóvenes no solamente de las drogas sino del crimen organizado. 1 de cada 3 presos en los centros de rehabilitación del país son jóvenes y creo que México tiene un bono generacional en materia económica que debemos aprovechar. Es decir, tenemos un dinamismo de fuerza a través de los jóvenes, mientras otros países como Europa pues ya son sociedades de la tercera edad y no es lo mismo. Entonces México está desaprovechando este bono generacional en términos de economía. Hay que incorporar a los jóvenes apoyándolos a través de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, a que generen sus ideas, al emprendedurismo, a la innovación, y creo que una sociedad que le da espalda a los jóvenes carece de futuro y de presente sobre todo. Habla usted del tema de la cultura y muy pocos de los candidatos han hablado a profundidad de su plan en tema cultural. ¿Cuál es la estrategia que busca implementar y cuánto nos costaría en tanto tiempo como en recursos? Mira, yo creo que uno de los grandes errores que han cometido los últimos gobiernos en Baja California es darle un espíritu elitista a la cultura. Por ejemplo, en Tijuana crees que todo es ir al Secud, ¿no? Nosotros vamos a llevarle a las comunidades más necesitadas, vamos a popularizar la cultura. La cultura tiene que estar en las colonias, vamos a abrir centros de cultura en todas las colonias. Para aprovechar el talento natural que hay aquí, tenemos grandes músicos, grandes pintores, grandes arquitectos, pero no hayan forma de desarrollarse. Cada centro comunitario deberá contar con un centro en materia de cultura. Vamos a llevar bibliotecas a todas las colonias, vamos a llevar clases de música, clases de arte, clases de pintura, adicionalmente al deporte. El 60% de las instalaciones deportivas en el estado están en pésimas condiciones. No hay una inversión para restaurarlas. A veces son centros de adictos, ¿no? de convivio de delincuentes. Te digo porque yo me he echado mis cascaritas en la Baja de la Tuna, en parajes, y la verdad están en condiciones muy deplorables. Entonces creo que hay que hacerle una inversión. La más importante para recomponer el tejido social es en el deporte, el arte y la cultura. ¿Y ha hecho cuentas de cuánto costaría en presupuesto? Fíjate que se ha gastado más en falsos remozamientos, en simulaciones y en actos de deshonestidad que en realidad invertirle. Yo he ido a algunas zonas donde lo que ha hecho Morena es pintar de morado y deja todas las instalaciones destruidas. Y ves las facturas, 2 millones de pesos. Espérate, pues ¿dónde hubo, no? Te lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, si el dinero se invierte en lo que debe de ser, aros de las canchas de básquetbol, las postería para el fútbol, las canchas están quebradas ahí con riesgo de que se lastimen los niños. Yo creo que si no cometes actos de corrupción y lo aplicas donde debe ser, podemos hacerlo, ¿eh? Está como el tema de la limpieza que se hizo aquí en el Canal del Río, se pagó 3 veces, ¿no? Una millonada. 1 millonada, entonces pues en ese sentido no puedes avanzar. Candidato, ahora que menciona la cuestión de, ahora sí que cuánto le cuestan ciertas cosas al gobierno y la inherente corrupción que hay en todos los niveles,
Uno de los temas que usted como candidato ha sido probablemente el único en tomarlo, ahora sí que el toro por los cuernos, pues ha sido la cuestión de la legalización de la marihuana. A su consideración, ¿por qué cuando se habla de la cuestión de la marihuana solo se habla de el daño que se percibe que hace la droga y no se habla de, por ejemplo, la cuestión de cuánto impuesto, cuánto dinero nos traería en impuestos la legalización del producto? Creo que estamos ante un escenario de una falsa estigmatización de la marihuana y su uso, ¿no? A nosotros nos queda claro que el alcohol, el tabaco han generado mucho más daño en términos de afectación a la salud, de accidentes, de muertes, etcétera, etcétera. Pero se ha estigmatizado a la marihuana. Y yo recuerdo a Pepe Mújica que decía, ¿por qué castigamos a esta planta tan maravillosa, ¿no? Que nos ayuda medicinalmente, que nos ayuda lúdicamente. Entonces, en vez de explotar los beneficios, la hemos marginado y la hemos llevado a una criminalización sin ningún sentido. Yo creo que México debe dar ya el paso para la legalización en todos sentidos. Aquí en California, por ejemplo, en muchos estados de la Unión Americana, en Canadá, en Uruguay, está legalizado y creo que debe ser un tema transnacional. Debemos impulsar para que en todo el continente americano esté legalizada. Seguramente le vamos a bajar los índices de violencia, de delincuencia y podemos jugar a ganar, ganar. Vamos a recabar mucho impuesto a través de una debida regulación, normatividad en la siembra, el uso, el consumo y la comercialización de este estupefaciente. Yo creo que si lo hacemos de manera responsable, nos puede redituar en muchos impuestos, en una derrama económica para el Estado y mejorar en muchos sentidos de bajar la delincuencia y la inseguridad y la violencia en el país. Nada más que yo creo que no está decidido bien en el Congreso porque te ponen muchos plazos, ¿no? Vamos a dejar 90 días para una comisión y luego 90 días para un programa de esta, entonces luego 90, entonces pareciera ser que no quieren que entre en vigor ya la legalización de la marihuana cuando es un tema resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia en México. Entonces, es como el tema del matrimonio igualitario, ya es un tema resuelto de los derechos humanos, no hay marcha atrás. La tutela de los derechos humanos es progresista, así lo ha determinado la Corte. Entonces, en el tema del uso lúdico de la marihuana es un tema de libre desarrollo de la personalidad. El hecho de que esté legalizado no significa que te obliguen a ti a usarla, ¿no? Es una libertad para quien quiera. Cuando hay una provisión, vienen los problemas. Entonces, vamos a quitarle la provisión y vamos a dar un paso adelante que ya urge en México. ¿Usted sabría armar un porro, por ejemplo? ¿O tendría algún problema con eso si de repente le llega alguien y le dice, mira, aquí tengo... Fíjate que he visto a muchos amigos que lo arman muy bien, ¿no? Hasta se antoja así, es como toda una cultura, ¿no? Un misticismo, cómo lo preparan y ellos cómo lo utilizan. Yo creo que en cuanto se legalice la vamos a probar para ver cómo los sentidos se dilatan y tiene una mejor visión de las cosas, ¿no? A propósito de esta despenalización de la marihuana, también otro tema que es, pues vamos a hacer este tema de despenalizar cosas que ya son derechos humanos prácticamente, está la legalización o, pues sí, la legalización del aborto, ¿no? O el poder, el que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. ¿Cuál es Más que la legalización es la despenalización del aborto, ¿no? O sea, toda mujer tiene derecho a determinar sus hijos, sobre su cuerpo, sobre el esparcimiento de los hijos. Entonces, el Estado no es quien para obligar a una mujer a tener un hijo en términos de violación, terapéutico, cuando está en riesgo su vida, o simplemente cuando su economía no está preparada para tener un hijo, ¿no? Entonces, yo creo que es un paso también que ya debemos dar. Me gustó mucho cómo se legalizó o se despenalizó en la Ciudad de México porque fue un movimiento auténticamente femenino. Ahí no tuvieron nada que ver los partidos políticos. Las mujeres exigieron el derecho al aborto porque estaban muriendo en la clandestinidad. Y no solo eso, fue incluido como un tema de salud pública. Entonces obligaron al Estado a crear clínicas especializadas en el aborto para que fuera de manera gratuita. Entonces, el problema de las muertes por clandestinidad se redujo a un 85-90% a nivel Ciudad de México. Entonces, es como la marihuana, ¿no? Si se despenaliza, a nadie vamos a obligar, pero quien quiera, pues tenga la libertad de hacerlo. Y que no por cuestiones religiosas, políticas, se imponga
sobre las personas un deber que no está concebido así en la ley. En su equipo de trabajo, si logre ser gobernador, ¿cómo estaría estructurada, por ejemplo, su gabinete? ¿Con mujeres? ¿Cómo iría esta corriente feminista dentro de su proyecto de gobierno? Mira, yo estoy de acuerdo en que haya equidad de género en candidaturas y en los gobiernos, pero yo sí privilegiaría dos aspectos, la capacidad y la honestidad. Entonces no vamos a poner mujeres por ponerlas. Quien llegue a las instancias de gobierno va a ser por capacidad y por honestidad. Mi empeño es en generar un gobierno diferente, un gobierno integrado por ciudadanos que no pertenezcan a los partidos políticos, que no hayan incluso tenido cargos anteriormente, pero sí voy a privilegiar la capacidad, porque me parece que ha sido un error de este gobierno actual de decir 80% honestidad y 20% capacidad, y pues así no podemos dar resultados, ¿no? Yo estoy convencido que hay gente capaz y honesta al 100%, entonces hay que utilizarlos en ese sentido. Y ya que estamos en el tema feminista, las mujeres piden seguridad, piden tratos dignos, piden oportunidades. ¿Cuál es la agenda que tiene usted en esta materia? Mira, nosotros traemos una agenda extraordinaria en materia de tutela de las mujeres, de su inclusión en el ámbito laboral. Las mujeres perciben un 20% menos de salario que el hombre por trabajo igual, cuando la ley establece que no debiera haber distinción. El rostro de la pobreza en México es un rostro de mujer y de una mujer indígena. Son excluidas, entonces tenemos que hacer una política de inclusión social de la mujer en todos sentidos. Nosotros las vamos a proteger. La cifra que tenemos es de que hay 11 feminicidios diarios en México, y Tijuana y Mexicali son de las ciudades que más números aportan a esta terrible situación. Vamos a crear una fiscalía de género que atienda exclusivamente a la mujer, donde sí vamos a privilegiar ahí que sean mujeres las titulares, por la sensibilidad y solidaridad que debe existir entre ellas. Vamos a crear estrictos protocolos de investigación para que todo feminicidio, toda muerte de una mujer se investigue como feminicidio, y de acuerdo al desarrollo de la carpeta, pues se diga si es o no. Pero de entrada, por la importancia, lo vamos a hacer como una investigación de feminicidio, y vinculado con una nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde habrá una dirección específica para la prevención de los delitos a la mujer y evitar que sigan siendo víctimas de homicidios, de violencia, de violaciones, de todo tipo de delitos sexuales, de trata de personas, que es un tema muy complicado. Entonces yo creo que la mejor forma de atender a nuestras mujeres es darles la normatividad y las instituciones para ello. Tenemos un instituto de víctimas de la mujer que no opera, que no tiene recursos, entonces es una simulación. Nosotros lo vamos a hacer por solidaridad, por nuestra naturaleza de siempre apoyar a la mujer. Recuerdo haber escuchado que comentaba en una entrevista este tema de kits como para el proceso de menstruación de las mujeres, algo así había comentado. Sí, cómo no. ¿Pueden platicarnos un poco de eso, por favor? Sí, fíjate que tuvimos una conferencista muy interesante a nivel nacional, Frida Gómez, que nos decía que un porcentaje de la deserción escolar de niñas y adolescentes se debe a que carecen de la economía como para tener la higiene menstrual debidamente protegida. Entonces menstruan en la escuela y por la vergüenza desertan. Entonces vamos a crear un programa de vinculación con la Secretaría de Educación Pública, consignada en la ley. Vamos a crear la ley para que el Estado tenga la obligación de proporcionar copitos menstruales a las niñas y a las adolescentes. Porque es un tema de economía, ¿no? Una familia que tiene 3, 4 mujeres, sí es un tema de gasto que a veces no tienen para cubrir, y si tienes un padre de familia machista que prefiere llevar cartones de cerveza y desatender a sus mujeres, entonces se complica la situación. Entonces un programa de la obligación del Estado de proporcionar copitos menstruales que son reutilizables y son económicos, nos puede dar un buen resultado en este tema, aunado a programas de concientización para todos, ¿no? Que no sea motivo de burla, de discriminación. Una de las temáticas que creo que normalmente hace que la gente odie la política y que no salga a votar, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Baja California, el número de personas que simplemente no salen a votar, es esta sensación de que cada vez que cambia un gobierno hay carpeta, borrón y cuenta nueva.
y múltiples proyectos que pudieron haber sonado bien o que estaban mal planteados pero pudieron haber sido reestructurados para beneficiar a la población, desaparecen mágicamente, obras desaparecen porque como yo no la empecé, yo no la quiero terminar. Si usted me pudiera dar un proyecto del gobierno actual de Baja California que rescataría o que reestructuraría para que le pueda dar esa continuidad. Híjole, me la pones bien difícil, porque estamos un gobierno que prácticamente lo ha hecho mal todo, ¿no? Cómo darle seguimiento al tema de la recaudación de la CESP, que ha contratado empresas foráneas y que ha lastimado mucho a empresarios y a las familias. Se ha dedicado a destruir la Constitución, a invadir esferas competenciales, a no respetar la división de poderes. Hoy quien designa a los jueces y magistrados es el gobernador, invadiendo el poder judicial. Entonces, yo creo que hay que llegar a recomponerlo todo en este sentido, ¿no? Hay un buen proyecto que es el de la calzada Zapata para vincular el aeropuerto y playas de Tijuana. Ese a mí me parece que habría que rescatarlo y ejecutarlo, pero con una revisión estricta de los recursos que se tienen asignados, de cómo se hizo la asignación de la obra. Este gobierno se ha caracterizado por dar obra pública directa, entonces nosotros podríamos darle seguimiento a ese tema, pero con claridad en el tema de las licitaciones. En esa reingeniería que yo he propuesto de la estructura orgánica del Ejecutivo, vamos a regresarle la facultad de las obras y licitaciones a la Oficialía Mayor, que en este gobierno se llevaron a la Secretaría de Gobierno, que me parece que no tiene nada que estar haciendo ahí, ¿no? La Secretaría de Gobierno es el ente político en términos de la administración, pero no tiene que andar viendo con obras. Vamos a separar la Secretaría de Economía de la de Medio Ambiente, de la de Pesca, que se le fusionaron para darle más poder. Nosotros la de Turismo la vamos a separar, ¿no? Entonces, en este sentido, hay muy poco que rescatar de este gobierno. Vamos a separar la Secretaría de Seguridad Pública de la Fiscalía. Vamos a darle plena autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Delitos Electorales, que también se sumaron a la Fiscalía General sin ningún sentido. Entonces yo creo que ahorita hay que llegar a recomponer mucho de lo que malo que ha hecho este gobierno, ¿no? ¿Continuaría, por ejemplo, con Guillermo Ruiz Hernández como fiscal o buscaría la forma de cambiar de fiscal general? Sí, el primer cambio tendría que ser el de fiscal, porque ahí están los resultados, ¿no? Tijuana sigue siendo la ciudad más violenta, Mexicali, Ensenada, ya. Entonces, no hay argumentos como para sostener al actual fiscal. Yo recuerdo que usted pues, fue de los que metió los amparos para evitar el cambio del centro de gobierno, y pese a pues, los litigios que se generaron tanto por usted como parte de quien llevó estos amparos, hubo otros Esos amparos más. Sí, hubo otros. Pero al final el gobernador, bueno, llevó el centro de gobierno para allá y esto al parecer ya lo entregó a la UABC. Cuando usted llegue al gobierno, si le va bien en las urnas el 6 de junio, ¿revertiría de nuevo todo esto? Sí, yo establecí en mi registro como candidato ante el órgano electoral que el primer día de mi ejercicio de gobernador voy a llegar con 50 acciones ejecutivas para revertir todas las leyes que han aumentado impuestos, que han invadido la división de poderes, el poder judicial, para regresarle al ayuntamiento el agua, para regresarle el transporte al ayuntamiento. Y obviamente vamos a revocar tanto el decreto expropiatorio del campestre como el decreto de donación del edificio del centro de gobierno a la UABC. Me parece que no tiene ningún sentido, salvo que detrás de ello hay un gran negocio. Y hubo una dispersión de oficinas por toda la ciudad. Para hacer un trámite tenemos que estar yendo a decenas de oficinas donde estamos pagando renta, cuando ya teníamos un edificio, donde hay presupuestados 120 millones de pesos nada más para acondicionarlo para la escuela, cuando con esa cantidad hubieras construido más aulas en el territorio vasto con que cuenta la UABC. Entonces yo siempre decía, aquí hay algo raro, y dije, vamos a llegar al conocimiento de ello, y es el negocio. La Fiscalía está rentando un edificio donde paga 4 millones de pesos, cuando tiene oficinas propias aquí en Mexicali, pero como a nuestros funcionarios no les gusta ir a Mexicali, pues entonces se rentan su propia oficina lujosa, donde ni siquiera dejan entrar a los agentes del Ministerio Público. Entonces, pues hay que darle un vuelco de 180 grados a todo esto, tomar decisiones muy drásticas, pero a grandes problemas, grandes soluciones. Entonces nosotros lo vamos a revisar, inclusive la Biblioteca Central a la ciudad de Tijuana. Me parece un despropósito que Tijuana, una ciudad tan cosmopolítica,
importante en materia de cultura, pues no tengamos una biblioteca central. ¿Usted desde dónde despacharía? ¿Desde Tijuana? ¿Desde Mexicali? No, despacharemos desde Mexicali por respeto y consideración a la capital, pero trataríamos de ser muy equilibrados en términos de presencia en todo el estado, ¿no? Entonces le daríamos 2 días a Mexicali, 2 días a Tijuana, un día intercalado Tecate, Rosarito y Ensenada, ¿no? Yo creo que el gobernador tiene la obligación de estar en todos los ayuntamientos. Otra problemática que se enfrentaría del tema social es pues que somos una frontera y una ciudad con vasta movilidad, donde todos los días llega gente migrante, personas en contexto migrante, pues movilidad desde Centroamérica hasta gente que viene del centro-sur del país por cuestiones de violencia. Al llegar aquí se encuentran en albergues que pues, están a reventar, ¿no? Albergues privados o de iglesias que se tienen que ser responsables de las personas que llegan, pero pues sin el mayor apoyo gubernamental. No hay la capacidad tampoco de un hotel migrante, no hay condiciones para las personas que llegan migrando y para que estén de manera segura. Eso es algo a lo que también se va a enfrentar a una Baja California con un gran movimiento migratorio y aparte pues el incremento en la violencia. ¿Cómo va a atender a esta población? Mira, nosotros vamos a generar un gobierno muy sensible en el tema migratorio, porque entendemos que la migración es un derecho humano. Y Baja California, Tijuana particularmente, ha crecido a partir de la migración nacional. Últimamente el fenómeno migratorio internacional nos ha afectado sobremanera, pero yo creo que habría que exigirle al gobierno federal que atienda este tema, ¿no? Porque es un tema esencialmente federal, que lo han dejado ya de lado, ¿no? Entonces nosotros vamos a generar de la mano de la Federación centros de migrantes donde tengamos la posibilidad de darles asesoría jurídica y apoyo mientras logran su asilo político en Estados Unidos, y de no ser posible, pues los vamos a asistir para que regresen a sus ciudades de origen o a sus países de origen. Si usted ahorita fuera gobernador, ¿cómo solucionaría el tema del Chaparral, por ejemplo, del campamento migrante del Chaparral? Pues mira, yo creo que hay que invertirle recursos, hay que trabajar mucho de la mano de las asociaciones civiles. Este gobierno no quiere saber nada de las asociaciones civiles y son quienes a veces echan al hombro esta problemática, y lo menos que podemos hacerles es facilitarles muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que este gobernador, cuando andaba en campaña, estaba ayudando a los migrantes, y ya como gobernador se desentendió del tema absolutamente, ¿no? Me llamó mucho la atención las declaraciones del delegado federal, donde decía, no sé qué esté pasando con los migrantes, los desplazados forzados de México, ¿no? Y aquí están, yo ya fui a verlos, ya fui a vincularme con ellos. No sabe cuántos son ni por qué vienen aquí, ni sabe dónde atenderlos. Entonces a mí me parece una grave irresponsabilidad. Por eso es importante el diálogo y la vinculación entre el gobernador y las instancias federales. ¿Con miras a qué? Con miras a hacerles menos pesada esta migración y menos pesada la estancia aquí, pero también para proteger a los bajacalifornianos, ¿no? De violencia, de drogadicción, de enfermedades. Hay que ayudarles, pero ayudándonos nosotros. Muy poca gente lo conoce, o al menos nuestra generación, o los nuevos electores tienen muy poca memoria de quién es usted o lo que ha hecho, ¿no? Y la gente mayor, pues lo recuerda en el PRD, lo recuerda apoyando a Morena, pero ¿podría explicarnos un poco de quién es Carlos Atilano desde un inicio y dónde ha estado hasta llegar ahora como candidato a la gubernatura? Sí, Carlos Atilano ha sido un activista social, un luchador que ha abanderado las causas más nobles de los ciudadanos. Fui presidente del Colegio de Abogados de Tijuana muy joven, después fui presidente de la Asociación Estatal de Colegios / Asociaciones de Abogados. He sido directivo a nivel nacional de la Alianza Mexicana de Abogados. Coordino el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, pero siempre he sido muy incisivo en acotar el ejercicio de los gobiernos, tanto municipales como estatales. Entonces te puedo decir que hemos promovido plebiscitos en contra del aumento de las tarifas del transporte público, hemos promovido amparos en contra de impuestos, hemos promovido amparos en contra de expropiaciones y de entregas de edificios, hemos promovido denuncias penales en contra de malos funcionarios, como el caso de Juan Manuel Gastelum Buenrostro y de Kiko Vega como gobernador por más de 20 hechos posiblemente de actos de corrupción. Estando él como gobernador, no después, o sea, lo hacemos en tiempo y forma, ¿no? Porque muchos sí se avalentonan cuando ya perdió fuerza, ¿no? Yo lo hice en su 4.º año de gobierno, con todas las pruebas,
Y bueno, lo que debemos decirle al electorado es que nunca hemos estado dentro de la función pública, siempre hemos privilegiado la lucha social y esa es nuestra naturaleza. De tal manera que soy el único candidato que no ha estado vinculado en este sistema político estatal perverso, donde priistas, panistas y morenistas conviven, comen del mismo plato, se protegen entre ellos. Ahorita hay un pacto de impunidad entre el gobernador vigente y el anterior para no ir meterlo a la cárcel. Le dieron 3 años más de gobierno. Entonces, a esos pactos de impunidad hay que llegar a romperlos y solamente lo podemos hacer con un gobierno ciudadano encabezado por un candidato ciudadano como Carlos Atilano. Si ganan todos los demás, va a seguir el mismo estado de cosas. Y te lo puedo sostener porque si gana Marina, pues ella es panista, casada con un panista, orquestada su campaña con priistas, entonces va a seguir todo igual. Si gana Lupita Jones, pues va abanderando al PRI y al PAN, pues ya se imaginarán. Y si gana Hank, el ingeniero, pues igual, porque también tiene sus nexos con el PRI, y el PES, que es el partido que le ha dado la candidatura, es un partido satélite de Morena. Entonces el único candidato que garantiza un cambio fundamental es su servidor Carlos Atilano, como ciudadano, que nuestra naturaleza no la vamos a cambiar llegando al gobierno. Candidato, digo, cuando nos lo pone así, esto ya deja de sonar a contienda política y empieza a sonar a torneo de bestias. Porque, o sea, nos pinta una situación muy, muy fragmentada. Y yo entiendo, y tiene un punto en varias de estas cuestiones. Mi pregunta sería, muchos candidatos cuando se les pregunta de lo que pasa después del 6 de junio, la respuesta, y digo, porque nos ha tocado siempre, la respuesta es no, es que estamos completamente seguros de que vamos a ganar, entonces nos hacemos patos y no decimos qué es lo que pasa. Carlos Atilano, después del proceso electoral, después de un proceso electoral que me imagino que le ha dado muchas enseñanzas, le ha permitido conectar con ciertos segmentos de la población que quizás no había tenido la oportunidad anteriormente. ¿Qué pasa en el caso de que las urnas no le den la victoria el 6 de junio? ¿Podemos esperar a un Carlos Atilano que regresa al activismo social, que regresa a estas raíces de oposición? Un Carlos Atilano que quizás estaría interesado en llevar esa visión social, política, a este nido de ratas del gobierno estatal, sea cual fuere el ganador. ¿Qué podemos esperar de un Carlos Atilano post 6 de junio? Pues pueden esperar lo mismo que he hecho siempre, regresar a mi nicho de influencia que es en la sociedad civil, abanderando las causas sociales. Ustedes ven a los demás políticos que se desaparecen y vuelven a aparecer a los 3 años, ¿no? El caso de Jorge Ramos, que se nos desapareció, ahorita dice, Tijuana no se expropia. ¿Y cuándo estuvo en las marchas, en los amparos, como sí lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que la gente sí tiene memoria, sí tiene conciencia. Yo el 7 de junio me incorporo a mi lucha social en caso de no ganar, porque esa ha sido toda mi vida y mi existencia, ¿no? Y yo creo que ese es quizá mi destino, ¿no? Yo siempre me anticipo a las cosas que vienen. Entonces, por ejemplo, en este gobierno federal fui el primero que dije, y no es la 4T que nos prometieron, ¿no? Ya se nos descarriló. Y empecé a recibir muchas críticas. ¿Tú lo apoyaste? Pues sí, pero no lo apoyé para esto. Lo mismo con Morena aquí local. Me dicen, es que tú eras de Morena. Yo no fui de Morena. Desde la sociedad civil apoyamos la esperanza del proyecto alternativo de nación, pero los primeros que cumplieron fueron ellos. Entonces yo quedé rezagado, relegado de este gobierno, porque fui el primer abogado que en conferencia dije que la ley Bonilla era inconstitucional. Y me convertí en enemigo de este gobierno por esa sola declaración. Pero no voy a perder mi integridad por congraciarme con un gobierno o por un puesto público. Entonces yo prefiero mantener la honestidad de mi conciencia que una posición política. Por eso no he estado en el gobierno, porque no me van a dejar trabajar y soy un obstáculo para sus actos de corrupción. Entonces yo prefiero estar del lado de la sociedad civil, como lo he estado siempre, a tener un pírrico puesto público y que esté acotado. Entonces, si hay posibilidades de cambio, le entramos, si no, no. Pero tengan la seguridad que a partir de la elección yo voy a empezar a criticar y señalar lo que siempre he hecho, las malas prácticas de gobierno, y vamos a empezar a abanderar las causas sociales como lo hemos estado haciendo. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿A qué se dedicaban sus papás? Yo recuerdo haber escuchado que usted sabía muy bien vender curios. Explícanos un poco también de esa parte, por favor, digo, para entenderlo también más allá de la estructura política, de quién es la persona que está detrás, ¿no? O quién es la persona que lleva
esta candidatura? Hey amigos, come in, take a look inside. We had great selection of Mexican Curios. Era todos los días. Qué ganas de llevarlo a la Rebu a que nos venda algo, ¿eh? Sí le compro. Entonces, no, yo nací en la Ciudad de México, unas vacaciones que tuvieron mis padres por allá, pero toda mi familia es de San Juan de los Lagos, Jalisco. Estoy aquí desde los 3 años y medio, 4 años. Aquí inicié mis estudios siempre en escuelas públicas. Soy egresado de la Preparatoria Federal de Lázaro Cárdenas, soy egresado de la UABC, siempre vinculado al deporte, seleccionado de Tijuana, de la UABC, de la prepa en el fútbol, propietario presidente de los Dragones de Tijuana. Tuve la oportunidad de traer a jugar a Dennis Rodman a Tijuana. Me decían que cómo le hice, ¿no? Y bueno, a veces hay lo que se llama la ley de atracción, ¿no? Si tú lanzas al universo el lazo, de repente cuaja, ¿no? Y fue este caso de que yo dije, quería un jugador ícono del básquetbol mundial y se dio la posibilidad con Dennis Rodman y creo que fue algo histórico, un logro muy, muy fuerte. Y bueno, Carlos Atilano siempre ha privilegiado la música, soy un amante de la música, de la lectura. De repente me preguntan, ¿ha leído? Y les empiezo a hablar de Albert Camus, de Saramago, ¿no? Y, caray, sí. Pregunta famosa. 3 libros que No, su vida. te puedo dar cientos de libros, ¿no? Un top 3 de libros que... Mira, un top 3, me gusta mucho Caín, El viaje del elefante y El Evangelio según Jesucristo de Saramago. Te estoy dando 3 libros de un solo autor, pero de Albert Camus, pues El extranjero es un libro extraordinario, ¿no? La peste, también de Albert Camus. Me gusta mucho Fernando Savater, La vida eterna, es un gran libro. Bueno, de México pues está Jorge Emilio Pacheco, La batalla de los desiertos, Laberinto de la soledad de Octavio Paz, Carlos Fuentes. Tengo un repertorio un poquito amplio en materia de literatura, ¿no? Taylor Cadwell. Híjole, te mentiría si recuerdo cuál fue, pero seguramente fue Juan Salvador Gaviota o el Periquillo Sarmiento, ¿no? La Ilíada, los clásicos, ¿no? Un libro que me gustó mucho fue Un mundo feliz de Aldo Huxley, ¿no? De ciencia ficción. Entonces, sí hemos leído bastante. Yo creo que esa es la gran diferencia que tengo con el resto de los candidatos, que soy muy afín a la cultura, ¿no? La conozco desde sus entrañas, ¿no? ¿Y de música qué música le gusta? ¿Corridos tumbados? No. No, crecí escuchando a los Beatles, a los Rolling Stones, Carlos Santana. Después vino un movimiento muy fuerte de New Wave en Inglaterra, ¿no? Los Swanson Twins, Flock of Seagulls, todos ellos. David Bowie, uno de los preferidos. Y después nos llega como una bocanada de aire fresco el rock en español, ¿no? Con Miguel Mateos, Los Enanitos Verdes. Me encanta Andrés Calamaro, Manu Chao, Héroes del Silencio, Caifanes, Café Tacuba, todo eso. ¿Usted puede traer a Manu Chao a dar un concierto a Baja California? Así es, lo podemos traer, fíjate. Ya que quede como promesa. Clandestino, vamos a traer al clandestino, ¿no? Y que nos hable de Tijuana, sexo, por la aduana no hay, por el coyote no hay aduana, ¿no? Tequila, sexo y marihuana. ¿Y de cine? ¿Le gusta el cine? Sí, también, cómo no. ¿Algunas películas que...? Sí, hay muchas películas que me gustan. Hay una película francesa que se llama El séptimo día, que se la recomiendo. Es de un niño con síndrome de Down, extraordinaria, ¿no? No me gustan tanto las hollywoodenses, ¿no? De acción, de los superhéroes, ¿no? Más bien los que tengan alguna temática, ¿no? Actualmente, imagino que usted consume contenido en streaming, como en Netflix o Amazon Prime, Disney Plus. ¿Tiene alguna serie que lo tenga enganchado, que le haya gustado mucho? Fíjate que vi El último baile de los Chicago Bulls, ¿no? Del deporte. Pero no soy muy asiduo así a las series. Me desespero rápido, ¿no? Como para darles el seguimiento. Me gustan mucho los documentales, me quemo todas las de National Geographic, ¿no? Estar viendo ahí los animalitos, cómo nos enseñan tantas cosas, eso sí los veo, ¿no? ¿Qué opina? Y esto ya son preguntas más breves, ya para el cierre. No sé si quieres agregar una pregunta más. Le voy a hacer como nombres o palabras, y usted me lo puede contestar de manera un poquito más breve.
¿Qué opina el presidente Andrés Manuel López Obrador? Digo, usted va a llegar a la mitad del gobierno del presidente y de su cuarta transformación. Digo, por ahí tenemos unas fotos donde está a un costado del Sí, presidente. sí, fui el primer baja californiano que lo trajo a un evento político en el 2006 como precampaña, ¿no? Este, y bueno, pues creo que ha hecho algunas cosas bien, pero ha fallado en otras muy importantes en tema de inseguridad, tema de economía, en tema de salud. Entonces yo creo que tenemos que redireccionar la política pública federal, si no vamos a tener un sexenio muy doloroso, ¿no? Cuando despertemos ya va a ser tarde reaccionar. Si lo invitan, ahora, digo, en un caso hipotético, cualquiera de los otros candidatos que llegue a ganar la gobernatura lo invita a participar a alguna secretaría, ya sea Secretaría de Cultura o a la Fiscalía o a algún punto de estos, ¿usted accedería a colaborar con alguno de los candidatos? Así como está el panorama ahorita. Mira, de entrada te diría que no me invitarían, porque no quieren a alguien que les estorbe en términos de capacidad, de conocimiento y de honestidad. Ese ha sido mi gran obstáculo, ¿no? Este, yo iba a ser el secretario de gobierno con Arturo González Cruz, pero dijo, no, pues no me va a dejar hacer mis tranzas y me va a opacar, no lo quiero tener aquí a un lado, ¿no? Entonces yo veo muy difícil que me inviten, salvo que quieran hacer un buen gobierno y un gobierno honesto. Pero veríamos si hay alguna posibilidad de incidir en algunos de los cambios que hemos estado nosotros impulsando, como el tema ambiental, ¿no? Que queremos construir unas estaciones modernas de depuración de agua y saneamiento. Entonces, si nos invitan a una posición como esas, pues le podríamos entrar, ¿no? La fiscalía, todo el mundo me ve como un abogado natural e indicado para la fiscalía, porque le conozco las entrañas a todos estos temas de seguridad, ¿verdad? Entonces, pues está la pelota en la cancha de ellos, ¿no? ¿Y usted invitaría a alguien de los a su gobierno? A lo mejor a Lupita Jones como secretaria de Turismo, ¿no? Le ve callo para secretaria. Puede ser, es una mujer de mucha fortaleza, de muchos empeño en hacer las cosas, y lo haría porque yo veo que sí podría desligarse de los partidos, no pertenece al PRI, al PAN ni al PRD, entonces podría ser una ciudadana incorporada al gobierno, ¿no? Pero fuera de ahí, no, no Ahora, a nadie. como abogado y oposición, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el voto útil? ¿Cómo se usa? ¿Y usted cómo recomendaría usarlo en estas elecciones? Mira, yo estoy en contra del voto masivo y del voto útil, porque son antidemocráticos. El voto masivo es vota sin saber por quién, pero vota por todo por Morena. Me parece antidemocrático, ¿no? O sea, ¿cómo vas a votar por una pésima candidata nomás porque va por Morena, ¿no? Y el voto útil es, vamos a votar por quien tenga posibilidades de ganar. Pues todos tenemos posibilidades de ganar, ¿no? Y el voto útil para mí es para el mejor candidato. Imagínate tú si el voto útil es para el segundo lugar, porque así lo consideran muchos, y es el peor de los candidatos. Entonces, el voto útil es el que nos puede generar un buen gobierno, no aquel que nos puede llevar a un escenario donde perdamos con el segundo lugar. Imaginemos que aquí en Tijuana vaya en segundo lugar Montserrat Caballero, para ella va a ser el voto útil, me parecería terrible, ¿no? Y por ejemplo, acompañándolo con su visión como abogado, hay países alrededor del mundo que para evitar un desgaste en la cuestión democrática han hecho que el no votar sea ilegal. ¿Qué tan funcional, qué tan interesante sería el proponer el que no votar fuera ilegal en México? Mira, yo soy un abogado que siempre privilegia los derechos humanos, pero en materia del voto yo creo que es correlativo el derecho a la obligación. Entonces, la credencial del elector se nos da para votar, no para ir a un antro, no para ir a sacar una visa o para sacar una cuenta bancaria. Entonces, yo empezaría a establecer sanciones para el que no vote. ¿Cuál podría ser una de ellas? Te voy a retirar tu credencial de elector. Si yo como órgano electoral, si veo que no votaste, voy a ir a recogerte tu credencial de elector, a ver si no vas a la próxima elección. Entonces, vamos pensando en esos pequeños detalles para no hacer obligatorio el voto, sino para exhortar a la gente a que le dé un uso correcto a la credencial y vayan teniendo esta vocación cívica que tanta falta nos hace. Yo veo mucha gente de la tercera edad que está acostumbrada a votar y los jóvenes de la nueva generación a veces no, tienen la antipolítica, ¿no? Todos los políticos son iguales, todos son rateros y no participo. Entonces, también son responsables de los malos gobiernos los que no votan, porque en cierta medida, si hubieran votado ese 70%, pues hubiera ganado otro candidato. ¿Y qué tanto es también una cuestión de educación? Porque digo, no sé, a mí por lo menos me tocó en la Ciudad de México, el INE tenía esta cuestión que era como INE Kids, bueno, entonces IFE Kids, que era que
tú Los acompañabas niños. a tus papás a la elección y entonces había unas cajitas que eran especialmente para niños y creo que podías como hacer como que votabas, pero era como llevarte a todo lo que significaba y eso de alguna manera pues sí nos daba como, pues le daba como una cuestión de educación Así y es. te lo ponía como una cuestión mental de, bueno, cuando son elecciones uno va y vota. Te van, Eso también podría te ser. van encaminando. Eso Claro. hay que hacerlo. Y yo creo que si lo hacemos vinculados a las escuelas nos daría grandes resultados. A ver, alumnos vengan a votar aquí este día domingo, ¿no? Como un ejercicio. A los de las primarias, secundaria, ¿no? Los de la prepa que todavía no votan, vengan, aquí está. Y que saquen los resultados también ahí en las escuelas, creo que le abonaría. Ahora, ¿por qué votar en un solo día? ¿Por qué no votar en 3 días? ¿Por qué no permitir que se vote en los bancos, en tu empresa donde trabajas, una maquiladora? Es que hemos caído tanto al tema de la desconfianza que queremos hacerlo en un momento y ya, ¿no? O sea, Sí, para evitar que deja vaya la a ser urna, ruido. pues sí, pero, o sea, ¿cuándo vamos a dar el paso de la conciencia cívica? Se trata de que el mayor número de gente vote. Si no puedes en domingo, no puedes entre semana, en tu trabajo votar o en el banco mientras haces fila para un... O sea, hay que darle facilidades para el voto. En Estados Unidos el voto por el correo no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero Por aquí desconfiamos de todas las todas las instituciones, pues no. Y por ejemplo, para pelear contra esto que usted comentaba, que lo ve como muy nocivo la cuestión del voto masivo y del voto útil, la segunda vuelta quizás fuera Me parece más democrático la segunda vuelta, sí. Habría que manejar si el que gana es por muy poquito margen respecto al segundo, pues vámonos a la segunda vuelta y eso generaría, aquí lo había hecho el PAN muy bien en sus asambleas internas, ¿no? Y les funcionaba, generaban los mejores candidatos. Y bueno, el PAN se ha desmoronado porque ha caído en las prácticas del PRI de imponer candidatos. Entonces yo sí le apostaría en un momento dado a una segunda vuelta. Nada más que pues en México gastamos mucho dinero en los procesos electorales, pues entonces otra elección pues nos viene a dar al traste con esos temas económicos. Pues ya, ahora sí, ya, la recta final. ¿Cómo atendería la problemática que hay en San Quintín, con el tema de los jornaleros y las personas que trabajan en el campo, que también es un tema bien importante, y también otro contexto, las personas que están en situación de calle, en contexto vulnerable de adicciones, tanto en Tijuana como en Mexicali, bueno, casi en todo el estado tenemos una gran población consumidora de drogas y de sustancias pues, derivadas de los opioides. Los ¿Cómo opioides. atender a los jornaleros, a las personas que trabajan en el campo, en San Quintín, en San Felipe, los pescadores? Y la otra, cómo atender a esta otra población, porque también que se encuentra pues, sin trabajo, que se encuentra en la calle y también generando pues hasta un poco de delincuencia, ¿no? Digo, no, Sí, no yo lamento las condiciones laborales de muchos jornaleros de San Quintín, ¿no? Niños, mujeres, que no reciben el sueldo en tiempo y forma. Pareciera que vivimos en la época porfiriana, ¿no? En algunos temas, donde se abusa mucho de ellos. Eso tiene que ser vinculado con las autoridades federales, ¿no? Más que un tema local, habría que romper con ciertos esquemas de complicidad con empresarios muy identificados en San Quintín. Y bueno, tenemos que hacer una inversión grande en centros de rehabilitación. Lo que pasa es que aquí se hace negocio en todas las instancias de gobierno, ¿no? Se crea el Instituto de Movilidad para jalar no el negocio del transporte y no para solucionar la movilidad. Entonces, ha sido lo mismo con el centro de rehabilitación. Se les ha dado concesión a ciertos amigos de los gobiernos para que lucren y no solucionen la problemática. Nosotros vamos a vincularnos con la sociedad civil, vamos a crear centros de rehabilitación en todo el estado, pero vinculados con la sociedad civil a quienes les vamos a dar recursos para que nos den resultados en ese tema. ¿Tú qué quieres ahora sí que cerrar? Algo que se nos haya pasado a preguntar y que creo que es importante. Pues nada más invitar a la gente a que salga el 6 de junio a votar. Decirles que es muy lamentable que Baja California haya llegado a niveles históricos tan deplorables de participación ciudadana. Estamos en los primeros lugares de abstencionismo, 27% de votación no es nada. Necesitamos que la gente salga a votar para lograr los cambios. Cuando hay votación muy pequeña, ganan los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque tienen los recursos, la estructura gubernamental que echan a andar el día de la elección. Entonces, si queremos cambio, salgamos a votar este 6 de junio y votemos diferente, votemos por el partido de casa, el Partido Baja California, que le da voz y cauce a las causas locales al margen de la situación federal. Entonces, Carlos Atilano abandera al Partido Baja California para generar un gobierno de ciudadanos para los ciudadanos y no para los partidos políticos ni la clase política que tanto nos ha dañado. Démonos una oportunidad de cambiar este 6 de junio votando diferente. Muchas gracias. Y va a haber oportunidad para los jóvenes también.
Va a ser un gobierno muy, muy ecléctico, donde habrá mujeres y jóvenes talentosos. Esperamos. Esperamos. Gracias.